Bienvenidos a todos a Libris para Librerías. Esto es parte del grupo Libris, como ya algunos seguramente están mirando o escuchando los podcasts de Libris para Autores. Esto nos vamos a meter directo a librerías. Así que los invito a que también se pongan a seguir este canal. Y no estoy solo, estoy con parte del equipo de Libris Cell y hoy me acompaña Abel Moretti. ¿Cómo andas, Abel? Muy bien, gracias por la invitación. Acá estamos contentos. Un gusto, porque hemos hablado antes de venir un mes, porque te fuiste de vacas incluso, y no nos conocíamos personalmente, así que un placer. Primero, igualmente para mí. Y nos acompaña también nuestro primer invitado de este programa, que es Edio Bassi. Él es gestor cultural y socio fundador de Fedro Libros. ¿Cómo andás, Edio? Bien, ¿ustedes? Muy Gracias bien. por la invitación. No, por favor, también te conocí, de hecho te empecé a seguir en Instagram y también a Fedro, porque no los seguía, no los conocía, y le decía, a ver, cuando nos saludamos en la entrada, me sorprendió todo lo que están haciendo. Bueno, Fedro es una linda historia que ya cumplió 20 años en el barrio de San Telmo. Somos la primera librería de libros nuevos en el barrio, hecha por amigos. Claro, porque San Telmo, cuando empieza a tener librería, son de usados mayoritariamente. Claro, antiguos, coleccionables. Claro, y ustedes dan una vueltita de rosca. 2005. Es 2005 una la primera, es un montón, ¿no? realmente es un montón. Ahí Los Abel vecinos nos dio conocen. una mano en la apertura de cuentas, porque la historia viene que el socio fundamental de la librería Fedro, Daniel, es un librero que tiene más de 30 años en el oficio. Empezó a trabajar en Libros Bond de Pinamar y gracias a la experiencia pudo darse el lujo de tener una propia acá en San Telmo con la ayuda nuestra, digamos. Yo me sumé para la coordinación de las actividades, otro socio, Marcelo, para crear una disquería. Bueno, así Y ahí como se surge fue. Fedro, en un momento que empezaron a estar de moda las librerías tipo multiespacio. O sea, somos hermanos de Terna, hermanos de la boutique del libro. Claro, ¿No? porque es verdad, pero ¿qué empezaron ustedes? Porque... No, ahí Ah, al mismo es por eso tiempo hermanos. fue la extensión de Prometeo que se empezó a ampliar también, estos multiespacios donde las librerías empezaron a hacer no solamente venta de libros, sino espacios para las actividades. Algunas empezaron con un café, ¿no? Claro, claro. Pero cuando comienza Fedro, yo porque, claro, 2005 realmente es un montón. Es muchísimo. Y te felicito, posta. No, pero y sí. Por eso yo me cometo este error, ¿no? De preguntar, claro, es una de las primeras, no. Perdón, ¿es la primera? No, es una en conjunto con... Es la primera de libros nuevos en San Telmo. Sí, pero después en Fue sincronizado, fue un movimiento de librerías del nuevo siglo que yo llamo, que mantiene un formato del siglo pasado, que es una librería generalista que se abastece por consignaciones Ajá, muy del bien. libro. Eso está cambiando últimamente, ¿no? En ese sentido somos más una librería del pasado, ¿sí? Bueno, no, pero con muchas particularidades que traen este tipo de librerías, Claro. que la atención La personalizada. novedad también es el multiespacio. Digamos. Claro. Es un espacio que durante los primeros años se hicieron un montón de ciclos de poesía, de cuentos, pasaron un montón de autores muy reconocidos, fue espacio de arte, fue disquería, fue muchas cosas. ¿Vos sos gestor cultural? Claro. ¿A partir de todo esto que arranca o ya eras y metiste tu impronta, tu expertise ahí? En realidad yo vengo del palo de la informática, tengo estudios de ciencias de la comunicación y en libros yo, digamos, mi función es la coordinación de las actividades, de la comunicación y de las relaciones públicas. Claro, y eso, y claro, pero con tanto tiempo es lo que comenzó a agrandar, tum, Sí, tum. sí. Con el tiempo también me fui metiendo más en el sector libro. Una de las cosas que hago es la producción de la Feria del Libro de Humanidades, que ya va por la cuarta, que se hizo en el Moderno, ¿no? Hace 2 meses. O sea, con el tiempo fui metiéndome yo en el sector del libro. ¿Cuánto juega ahí la pasión que empieza a contagiar el tiempo?
Mucho. Juega las ganas de hacer cosas que yo considero que son las necesarias. O sea, la persona que me propone hacer una feria del libro de ciencias sociales, que es el director de Prometeo, me dijo un día, mira, yo creo que hace falta una feria que se dedique exclusivamente al material de ensayo. Porque no hay una feria específicamente que se ocupe del tema. Yo ya venía con experiencias de gestión, ferias chicas, eventos culturales en el barrio de San Telmo, Sí, una experiencia que empezaba a darte también ese Claro, título a mí, para digamos, llevar adelante. tengo buen vínculo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Soy el coordinador del circuito de San Telmo de Noches de Librerías. Así que con la experiencia previa empecé a hacer la Feria del Libro de Humanidades. Está bien, pero ahí en esa necesidad te tiene que mover esa pasión, porque justamente debe ser vamos a decirlo lisa y llanamente, un despelote, ir organizando, ir juntando gente también. Sí. Para bien y para mal, nunca hice cosas que no me gustaran o que no fuesen Bien. por la pasión. Para bien y para mal. Pero para bien tuyo, porque se necesita gente que haga lo que le gusta, me parece, para que hoy podamos estar. Esto está siendo grabado en un horario en el cual coordinamos, nos viene a todos al pelo y estamos. Es porque se está haciendo cosas que a uno gusta. Sí. Totalmente. Así que Totalmente. te doy la derecha. Y en el sector del libro es así. Y es ¿verdad? difícil, Y aparte en del las sector. librerías en particular es algo que se sostiene por la vocación. Claro. Y por las ganas. Quisiera agregarte y tomarte como ejemplo la socialización, porque lo que te da a vos en particular, Edio, es pertenecer a un barrio, porque San Telmo no deja de ser un barrio, y ese lector que se arrima a Fedro Libros, ustedes lo conocen por su nombre. Absolutamente. Y es el mismo que después, mismo barrio que genera la movida cultural. Si bien la feria convoca gente de todos lados, pero se nota la impronta, digamos, de cercanía que tienen ellos. Y obviamente para la noche de las librerías de Sí, la ciudad pasa lo mismo, ¿no? Edio tiene un montón de esas cosas de relacionamiento y de cercanía con la gente que lo pone en ese lugar también. Sí, eso es un plus. Realmente Sí. hay algo, a mí me encanta, soy de ir a librerías, voy a cadenas, Ujú. pero sinceramente, de hecho cuando mencionaste la librería de Pinamar, el otro día contaba Boom. que yo voy, cada vez que voy a Pinamar, voy a leer a la librería. Sí. Imagínate, por eso es que te empecé a seguir inmediatamente. Voy a Palermo, me gusta más el tipo de librería en la que te vienen y te preocupan y no te hostigan. ¿Viste? Vos le podés preguntar y te hablan y me parece mucho más divertido, más lindo. Bueno, hay una frase que está de moda ahora que es el librero es el algoritmo humano. Digamos, Sí, ¿no? la Es compro. que aparte vos vas a la librería, es una experiencia única. Es una experiencia inesperada, es un intercambio entre personas que a veces no es el librero únicamente, es el librero, un cliente, otro lector que le recomienda al lector, y ahí se arma una comunicación y es posible que un cliente que vino a buscar un libro se vaya con otro libro también. Claro. O no, o con otro, cambió de plan, o el libro no estaba, bueno, hay que hacer lo posible para que se vaya con otro libro. Digo, y en esto... Y eso es azaroso en el sentido en que eso es fruto del intercambio. Tal cual. Sí, totalmente. Básicamente eso. Surge ahí espontáneamente. En esta comunidad, ¿no? que se crea, se lleva adelante y se mantiene como tal, he visto la FLU Sí. y he visto el La impacto Feria que del tuvo. Libro de Humanidades. Y, claro, La FLU, sí. me parece excelente. Eso también se juntaron a debatirlo, a charlarlo y a llevarlo adelante en conjunto. Fue idea de uno, te habla a vos, le habla a lo. ¿Cómo se llega a ponerse todo de acuerdo? Básicamente es lo que les comentaba antes. Carioli, que es el director de Prometeo, que es una editorial que se ocupa básicamente de ensayos, es el que tiene esta idea. Y en base a mi experiencia, hicimos esto. Yo hago la logística, empecé a contactar a las editoriales que no las conocía tanto, digamos. Esa debería haber sido la pregunta. ¿Cuánto conocías? Porque capaz fue muy general. Porque en mi función en la librería es mucho más la coordinación de actividades, no el vínculo con las editoriales que tiene mi socio. Entonces yo empecé a contactar a las editoriales en base a la recomendación de Carioli, que es el que tenía el contacto con las más importantes, Siglo XXI, Fondo de Cultura, ¿no?
Ahí hice mi propio aprendizaje y empecé a tener el contacto con las editoriales. Fue un aprendizaje muy importante porque al mismo momento la FLU se hace por primera vez en el 22. Pero ya había habido un proceso anterior durante la pandemia. Yo ya tenía el registro, el comentario de parte del gobierno, tanto de la ciudad como de la nación, de la necesidad de que existiese una cámara que se dedicara a la representación de las librerías independientes, específicamente de las independientes. Ustedes saben que existen Pido gancho. Sí. Ahí nace entonces Cali, la cámara. Claro. Digamos, por actividades que yo venía haciendo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vinculadas al libro, como la ruta del libro en San Telmo y eso, tengo una charla con alguien del ministerio que me dice, porque yo le planteo esto, le digo, ¿por qué las noches de las librerías no se hacen en los barrios? Había habido intentos que pasaron en la... Me dice, mira, el problema que tenemos es que se nos hace muy complicado como gobierno comunicarnos con todas las librerías de la ciudad de Buenos Aires. Y no hay, pese que hay cámaras que se dedican pero son más cámaras que se dedican o a las grandes o a las editoriales. No había una específica que se dedicara a las librerías independientes, con la problemática de las independientes. Entonces, el consejo que me dio este funcionario fue, bueno, creen una cámara que las represente. Pues es muy bueno igual, como... Porque así tenemos la posibilidad de dialogar con un representante. Sí, aclaremos que hay cámaras zonales, ¿no? También. Hay otras, claro. Están las cámaras provinciales, cámaras zonales también, que agrupan a librerías independientes también, pero la necesidad que se planteaba aquí era más naciendo en Buenos Aires, pero Cali tiene proyección en todo el país. La propuesta, si bien vino de parte de Ciudad, la urgencia de la pandemia hizo que nos conformáramos en un colectivo de librerías independientes de todo el país. ¿Sí? Y ahí surgió algo interesante, que es tanto el Ministerio de Cultura de Ciudad como el de Nación reconocieron a las librerías como espacios culturales. Claro. Por lo tanto, son sujetos de subsidios, de promociones. ¿Sí? Empezó a ser tenido en cuenta como no solamente un despacho de libros, que es un producto cultural, sino también como un centro de cultura. Y bueno, hubo cambios en ese aspecto. ¿Sí? Ahí nace el prototipo de la Cali, que se concreta, porque yo conformo la comisión en el 23. ¿Sí? Claro. Así que bueno, también siendo miembro de la Cali, también participo de las reuniones en las que no participaba antes. Y ahí me empiezo a enterar. Ahí me encontré con Abel, me encuentro con distribuidores, me encuentro con editoriales, con gestores. Y ahí también empecé a aprender muchas cosas que tienen que ver con el sector que yo no las conocía. Claro. Porque para mí la librería era un mundo chiquitito. Claro, la librería era entender un montón de problemáticas que no me afectan a mí en mi librería, o sí me afectan, pero empecé a ver más la macro. Claro, porque la librería, me imagino que mi ideal en librería es que nace como el sueño, ¿viste? Sí. De tener un montón de libros, de compartir libros, lo que decíamos antes, de generar una comunidad, un cafecito. Pero tenés un montón de inconvenientes también, sobre todo cuando sos independiente. Nuestro encuentro con Edio, este reencuentro, ¿no? Digamos, a nivel profesional, es que Libricel está buscando todo el tiempo acercarse a la librería independiente. Claro. ¿No? Porque es esa librería que la trabaja todos los días, digamos, desde la pasión, como decías al principio, desde el compromiso con el autor, el compromiso con el lector del barrio, de la zona. Imagínate que, o piensen todos, ¿no? Que una librería independiente medio que la lucha solo, ¿no? Entonces, Cali viene a traer un poco de solución. Che, agrupémonos entre todos. Es que me resulta súper importante, realmente. ¿Qué nos pasa? ¿No? Digamos, hablo de Cali, pero... Es una escucha, o sea, no es que las cámaras que ya existían antes no podían representar a las independientes,
sino que las independientes no se sentían Claro, representadas. Y eso ya tiene que ver con la subjetividad de las independientes. Claro. Entonces las independientes tuvimos que crear una cámara propia. Son otras realidades. Y es una experiencia, el asociativismo es una experiencia. Sí. Sí, Que, sí. que hay que aprender en la práctica. Cuando conociste a Abel, ya que lo tengo acá, porque yo iba a mencionar directamente el grupo, ¿no? Libricel, pero cuando lo conociste, viste una solución, no sé si decir inmediata, pero sí déjame ver. Conocí la planta, que es impresionante. ¿Conociste la planta? Sí, sí, sí. Mira, en estos 20 años aprendí algunas cosas como librería independiente generalista de Cava. Bien. Empecé también a entender la problemática de librerías que están en el resto del país. Lo que podría resumir es esto. Nosotros somos una librería que tiene buena cantidad de editoriales, ¿sí? Por eso somos generalistas. Trabajamos por consignación. Uh-huh. Lo que sucede en la práctica es que somos un gran depósito de las editoriales, Claro, con más de 20.000 títulos que no se venden. claro. Es una pena eso. Sí, sí, realmente. Tengo 20.000, 25.000 títulos Tal cual. y pasan años y no se venden. Y al mismo tiempo, por una dinámica del sector que hace que haya tiras cada vez más cortas, tenemos inconvenientes en la disponibilidad de títulos, incluso Claro. títulos donde hay una demanda importante. O sea, hay un problema que las editoriales y las distribuidoras tienen que solucionar. Imagínate esto, si nos pasa a nosotros en Cava, lo que puede estar pasando ahora Claro. en cualquiera del resto del país, ¿sí? Entonces, por suerte, digamos, con las distribuidoras, y en este caso también con Libris, cuando nos falta un título que no tenemos en el local, se lo pedimos. Y en algunos casos, ese título es por la modalidad print on demand. O sea, Claro. es un título que no circula por las librerías. Claro, claro, claro. Y puede estar a disposición. ¿Sí? Sí, sí. Para mí hay algo ahí, como yo vengo del palo de informática, digamos, para mí la solución de la logística en todo el país viene por el lado de la informática. De saber dónde están los libros, Sí, completamente y de de que las acuerdo. distribuidoras sepan dónde tienen que estar los libros en este momento, que lo sepa el librero, la editorial, y que lo sepa el lector. ¿Sí? Y todo eso es informática. Sí. Hoy, por lo menos, está la posibilidad de pedir el libro a la distribuidora, pedírselo a Libris, y si Libris tiene el servicio print on demand, el libro va a estar en 5 o 7 días. Si el lector tiene paciencia, lo va a tener. Es una lucha actual, ¿no? Que el lector tenga paciencia en un mundo que estamos acostumbrados a pedirlo hoy, tenerlo hoy o mañana. Todo inmediato. Y me parece que aquí sí, yo hablo como parte del sector y como parte del libro, tenemos que trabajar en la comunicación para que los lectores entiendan, algunos entienden, otros no, que el libro no es un producto urgente. Claro. El libro merece un poco de paciencia. Es que es como también, es como se dice también, viste, que el libro te encuentra al fin y al cabo. Por más que yo te regale ahora un libro, lo vas a leer capaz en 2 años porque es el momento. Como esto que te decía, el lector viene a la librería con la idea, si tiene una idea de buscar un libro, no lo tenemos y hay que hacer lo posible para que tenga otro. Y bueno, eso hay que trabajarlo un poco más. O sea, Bien. y creo que estamos todos en la ola esta de la urgencia, de la virtualidad. Van a empezar a generarse una resistencia de decir, bueno, empecemos a hacer cosas un poco más lentas, con un poco más de paciencia. Pensémoslo así también, porque digamos, la virtuosidad de este formato es que hay una necesidad de un lector por un libro en particular. El librero que se desvive por suplantar ese libro por algo que sí tiene en el momento y que se genere una venta. Pero este tipo de soluciones, que el libro se imprime y se envía a la librería, genera una segunda visita del lector a la librería, ¿no? Lo que hace un vínculo más cercano con ese librero y una posibilidad de otra compra más. Es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? El poder llegar, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Totalmente de acuerdo.
hay como dos grandes carriles, ¿no? Digamos, está el carril de la velocidad que ofrecen las plataformas, los marketplaces y demás, y este otro carril al que apostamos nosotros, que es a la personalización, ¿no? El del librero, a la persona que está del otro lado, a la persona que conocemos Ujú. o que vamos conociendo. Hay todo un equipo atrás nuestro que nos acompaña para el servicio de la librería y que el librero empiece a sentirse de alguna manera acompañado por nosotros. Respaldado también. Totalmente, totalmente. Hay muchos títulos para elegir, muchísimos, más de 200.000 libros, lo que hace que si no hay una necesidad, capaz el librero a veces nos cuentan que scrollean un poco la página, la van visitando, bueno, lo dirá Claro. Edio, ¿no? Para ver qué hay, porque o hay alguna novedad o un libro que no lo tenía en radar, Claro. que si Tal lo tengo, lo pongo, lo exhibo, lo vendo. Sí, es también la posibilidad de tener libros que no estén físicamente Claro. en la librería, por lo tanto se amplía muchísimo el catálogo. Claro. En nuestro Sí, caso, insisto, que yo volví, no es que lo haya perdido, pero en una época en que las librerías nuevas son como más boutique o de Sí. curaduría, también por limitaciones propias, es un orgullo ser una librería para todos. Es un orgullo que Re. Fedro sea una librería donde podés conseguir todo tipo de libros, tanto del lector especializado en un tema, el lector de literatura, el de poesía de niños, pero también el más circunstancial. Lamentablemente hoy el mercado está tan ajustado que en nuestro caso el lector circunstancial está Más- stand-by. Claro, está como en una pausa. Está en stand-by. Y nos quedamos un poco más con el lector que lee literatura. Ese la tiene un poco más clara. Sí. Claro. O el de investigación. O de investigación, puntual, ¿no? Esperemos que vuelva el lector circunstancial y también la posibilidad de que el lector circunstancial también pueda volver a regalar un libro. Y que el libro esté, o sea, que aunque no esté en la librería pueda... Pero decir, sabemos que lo "¿Tiene podemos tal libro?". pedir y que viene, y eso es. Mira, es una frustración para los libreros cuando vienen a la librería, y esto es muy habitual, que nos pidan libros que no están en circulación. Claro. Vienen con la listita, ¿no? ¿Ven? Me Exactamente. piden este. Con el prospecto. Sí, lo tuvimos, pero lo tuvimos hace 10 años. O sea, la gente no sabe que los libros se acaban, ¿no? Yo tampoco, cuando no tenía una librería, yo pensé que los libros estaban Eterno. eternos. No, yo leí un libro que hace un... No, flaco, no está mal Se ese acabó. libro, ¿no? Che, No, no. bueno, está bueno el hecho de empezar a trabajar en modalidades, en sistemas que hagan posible Sí. que ese libro que fue impreso, circuló en algún momento, vuelva a estar a Disponible. disposición. Eso es Sin que verdad. esté me- físicamente, porque no se soporta, digamos. No Sí, sí, somos un gran almacén, ¿no? Che, como todo, se va acabando el tiempo también, Edio. ¿Cómo la Bueno, pasaste? buenísimo. Sí, me Bárbaro, alegro sí. realmente mucho. Como te dije al principio, te empecé a seguir ahora. Un placer haberte conocido personalmente Bueno, y igualmente. espero que hagamos algo también luego. Seguro. Vos, a ver. Yo también la pasé muy bien, le agradezco especialmente a Edio esta participación, a vos también por la conducción. Y la verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto, que quería como terminar contando que, Ujú. digamos, es algo tan novedoso, tan nuevo en nuestro mercado, que se está instalando, ¿no? Entonces, el librero que ya nos conoce, nada, ya trabaja cotidianamente como Edio y otros tantos. A los otros los estamos buscando de a uno a través de estos podcasts o a través de las visitas que hacemos en las ferias del interior del país o somos sponsors de la Feria de Buenos Aires. Nosotros somos sponsors de la Feria de Buenos Aires con un stand propio además y ahí recibimos editores, autores, distribuidores, para contarle todos nuestros servicios que tenemos desde Libris. Así que trabajando todo el año, digamos, estuvimos todo el año pasado trabajando mucho con esto de contar más que cómo trabaja la distribuidora, cómo se desarrolló, todo lo que venimos trabajando ya hace 4 años,
un poco menos. Sí, porque la verdad que también cuando yo recuerdo cuando comencé a imprimir, pero como Sí. autor, ya se venía hablando y gestando Sí. y se creció un montonazo, pero a mí lo que más me gusta es que no solo creció, sino que se sigue laburando y Sí. se sigue yendo en búsqueda. No, Y creo que hablamos de pasión también, ¿no? sí, Hoy. totalmente. Y creo que tiene eso que ver también, En- herir por un poquitito más. En Libris hay en Libris general, ¿no? No En Libris general, Libris sí, general sí. no solamente un gran equipo, sino que lo que nos une a todos los que trabajamos allí es el entusiasmo y la colaboración, porque trabajamos mucho en equipo. Nosotros, nadie tiene un trabajo único o solo, ¿no? Acá de nosotros, nadie tiene una responsabilidad única, es el formato de trabajo de la compañía, es muy colaborativa y está muy bueno. La verdad que lo disfrutamos un montón. Si tenés un amigo, un conocido, librero, compartí la charla que tuvimos con Edio, porque quizás también pueden ir a preguntar personalmente a Fedro, porque las experiencias también se comparten. Así Absolutamente. que los invitamos a que sigan Fedro. Por favor, antes que me olvide, ¿te acordás la red social? Fedro Libros, Fedro.libros, Fed- en Instagram. Fedro.libros en Instagram. Y para las librerías, libricel.com. Exactamente. Yo los dejo acá. Chicos, como dije, un placer. Muchísimas gracias, Gracias. a todos y nos vemos por ahí.